El sol del oeste comenzaba a descender, tiñendo el horizonte con tonos de cobre y sangre. Entre los árboles que bordeaban el asentamiento blanco, una figura silenciosa se mantenía agazapada. Ayanna, joven apache de paso ligero y mirada intensa, observaba con la atención de quien ha vivido más peligros que cumpleaños. Había seguido el olor del pan recién horneado, el sonido de voces musicales y carcajadas que contrastaban con la dureza del desierto. Y algo más, un llanto pequeño, suave, casi un gorjeo. Era un bebé. La escena frente a ella le resultaba tan extraña como fascinante. Una mujer blanca sostenía al niño contra su pecho, tarareándole una melodía que Ayanna nunca había escuchado. Cerca de ellos se encontraba un hombre alto con sombrero vaquero, quien cargaba madera y sonreía de una forma inusualmente tranquila. Cuando la mujer le dio al hombre un beso en la mejilla, Ayanna sintió un latigazo en su corazón. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Por qué parecía tan cálido? No recordaba la última vez que había presenciado ternura. Su infancia había sido breve, nacida durante tiempos de guerra, criada entre huidas y silencios y marcada por la pérdida de su familia antes de comprender del todo lo que la palabra familia significaba. En su pueblo se honraba la vida, sí, pero las celebraciones habían sido reemplazadas por el miedo a los rifles y a las jaurías de soldados que reclamaban tierras ajenas. Ayanna había aprendido a sobrevivir, no a pertenecer. Aquella tarde había salido en busca de frutillas salvajes cuando se encontró con esa escena de hogar, y su pecho se apretó con un anhelo desconocido. Permaneció inmóvil, intentando entender cada gesto de aquella pareja. El hombre acariciaba la cabeza del bebé con una mano grande y curtida, mientras la mujer reía por algo que él había dicho. Reían, sin temor de que alguien les arrebatara su alegría. Ayanna frunció el ceño tratando de descifrar ese misterio. Sabía que los blancos tenían costumbres extrañas y que muchos de ellos mostraban una crueldad sin sentido hacia los de su pueblo. Pero esa imagen no encajaba con lo que ella conocía. Era como descubrir que había otra vida posible, una donde aún existía la esperanza. Movió una hoja sin querer, provocando un leve crujido. El hombre levantó la vista. Sus ojos se estrecharon y su mano bajó instintivamente hacia la cintura donde colgaba el revólver. Ayanna contuvo la respiración. No buscaba problemas. Solo quería mirar, pero los problemas siempre parecían encontrarla. El hombre dio unos pasos hacia el bosque. ¿Quién anda ahí? Su voz se proyectó como una orden. Ayanna se debatió entre huir o presentarse. Ya había visto demasiado como para irse con las manos vacías de respuestas. Pero los blancos no solían mostrar misericordia. Retrocedió un paso. Otra rama crujió. El vaquero avanzó más rápido. Ayanna giró y corrió. El susurro del viento entre los árboles acompañaba su huida. Sus pies descalzos se movían con precisión felina, como la cazadora que siempre había sido. No temía al bosque, temía al mundo que invadía el bosque cada vez más. Cuando por fin se detuvo lejos de la vista del ranchero, su respiración era agitada, pero su mente estaba aún más acelerada. La imagen del bebé, de ese instante de amor sin miedo, se había quedado grabada en su interior como si fuera un fuego nuevo. ¿Cómo lograban ellos asegurar un futuro? ¿Cómo se formaban esos lazos que nadie podía romperles? Por primera vez en años, Ayanna sintió que no quería quedar fuera de ese tipo de vida. No esa noche ni la siguiente, pero días después el impulso de comprenderla la llevaría a volver, porque había descubierto algo poderoso. Había más en la existencia que sobrevivir. Tal vez, solo tal vez, ella también podía tener un hogar. Pasaron 2 días enteros en los que Ayanna no pudo apartar aquella escena de su cabeza. Mientras recogía agua del arroyo o afilaba su cuchillo de caza, la imagen volvía una y otra vez. El bebé riendo, las manos del hombre protegiendo, la mujer inclinándose con amor sobre su hijo. ¿Cómo se construía un vínculo así? ¿Qué ritual secreto unía a esas personas entre sí? En su pueblo, el amor y la crianza fluían de forma comunitaria, pero la guerra lo había arrancado todo. Ella había crecido entre adultos cansados y niños que también cargaban heridas invisibles. Nadie tenía tiempo para abrazos cuando había que estar listos para huir. Esa mañana el cielo estaba despejado, pero el viento traía un mensaje inquieto. Era momento de moverse. Así lo sintió en su pecho. No sabía cómo explicarlo con palabras, pero algo la empujaba a tomar una decisión que jamás habría imaginado: acercarse a ese mundo prohibido. Ayanna ajustó su trenza, respiró hondo y se dirigió al rancho que ahora conocía de memoria. Caminó con cautela, esperando ver alguna señal de rechazo o peligro, pero en lugar de ruido o voces encontró silencio. El granero estaba abierto. El caballo del vaquero pastaba sin prisa. Las ventanas de la casa dejaban salir el olor a café y madera recién quemada. Todo parecía en calma. Una sombra se movió. El ranchero apareció en la puerta limpiándose las manos en un trapo.
Era alto, casi intimidante, y su expresión mostraba años de vida marcada por la tierra áspera. Tenía cicatrices visibles, y otras enterradas en su mirada. Se quedaron observándose mutuamente como dos animales desconfiados. Él habló primero, con una voz grave que parecía hecha de obligada dureza. Sabía que volverías. Ella sintió un estremecimiento. Él había recordado su presencia. Había pensado en ella. Aiyana dio un paso al frente, sosteniendo la mirada con valentía cuidadosamente levantada como un escudo. «Quiero aprender», declaró sin rodeos. «Aprender como ustedes. Hacen familia». Michael, que hasta ese instante había mantenido una postura firme, se congeló. Parpadeó intentando decodificar sus palabras. «¿Qué dices?», soltó con más desconcierto que hostilidad. Aiyana juntó las manos frente a su pecho, apretándolas. No sabía si sonreír o mantener su dureza. Optó por la verdad más pura que tenía. «Vi a la mujer y al bebé. Vi cómo los protegías. Ustedes tienen una manera de amar y formar un hogar». Tragó saliva mientras buscaba las palabras apropiadas en un idioma ajeno al suyo. «Yo también quiero un hogar. Quiero aprender cómo se hace». Michael dio un paso hacia atrás, como si su alma hubiera recibido un golpe inesperado. Aquellas frases habían tocado un nervio profundo. Recordó la piel suave de su hija perdida, la risa de su esposa que ya no existía. Recordó el fuego, el llanto, la tumba. «No sé quién te dijo que yo tengo algo que enseñarte sobre familias». Su voz se quebró ligeramente antes de reforzarse como roca. «Yo las perdí». Aiyana vio la sombra de ese dolor como si fuera visible en el aire. No entendía toda la historia, pero reconocía la tristeza porque era gemela de la suya. «Entonces, podemos aprender juntos», susurró, casi sin querer. El silencio cayó como un lazo tenso entre ambos. Michael respiró hondo, intentando razonar. Una mujer apache en su hogar no era simplemente raro, era peligroso. Los colonos no perdonarían semejante desafío a sus prejuicios. Y ella tampoco estaría segura si se quedaba. «No quiero problemas», advirtió él, intentando cerrar esa puerta antes de que se abriera por completo. Pero Aiyana dio el último paso, el que cruzaba una frontera que no tendría retorno. «Mi vida ha sido solo problemas, pero aquí», tocó el suelo con la punta de su pie descalzo. «Quizás pueda dejar de correr». Michael sintió que aquella joven no hablaba por impulso. Había una determinación fuerte, como si la propia tierra la hubiera enviado allí. Algo en él, muy dentro y casi enterrado, se encendió. Una pequeña chispa que había jurado apagar para siempre. Con un suspiro derrotado ante lo inevitable, dio un leve movimiento de cabeza. «Está bien», dijo por fin. «Puedes quedarte un tiempo, pero nada de falsas esperanzas». Aiyana no entendió toda la frase, pero sí el permiso, y sonrió. No una sonrisa amplia, sino tenue, frágil, como una flor que brotaba en medio del desierto. Ese instante lo cambió todo, porque por primera vez ya no estaban solos. Aiyana despertó con el primer rayo de luz filtrándose por la ventana del establo donde había dormido. No era un lujo, un colchón improvisado de heno, una manta áspera que había encontrado doblada cerca de la puerta y el murmullo constante de los animales que no entendían de silencios. Pero para ella era un refugio, uno que no tenía que abandonar antes del amanecer. Cuando salió al exterior, vio a Michael partiendo leña. El sol aún era tímido, pero él ya llevaba horas trabajando. El hacha subía y caía con una fuerza dura, casi furiosa. Cada golpe parecía descargar algo que llevaba atrapado dentro. Aiyana se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. «¿Puedo ayudar?», preguntó con voz suave. Michael no detuvo su ritmo. «Esto puedo hacerlo solo». Ella frunció el ceño, no por enojo, sino por esa sensación de estar ante un muro invisible. Pero no se rindió. «Ayer dijiste que podía quedarme, trabajaré. No quiero ser carga». Eso sí lo hizo detenerse. Se giró hacia ella, el sudor resbalando por sus sienes. Su mirada era intensa, pero no estaba dirigida a ella, sino a algún recuerdo lejano que no dejaba de perseguirlo. «No eres una carga», respondió casi sin querer admitirlo. «Solo no estoy acostumbrado». Guardó silencio un instante. Las palabras parecían quemarle la lengua, pero aún así salieron. «Antes, este rancho no estaba vacío». Aiyana notó como sus manos, firmes en apariencia, temblaron apenas. «Tu familia vivía aquí», dijo, más como certeza que como pregunta. Michael dejó el hacha a un lado. Caminó hacia una cerca del corral y apoyó ambas manos en la madera gastada. Cuando habló, su voz se partió en el borde de la verdad. «Mi esposa Sara era luz. Ella hacía que todo esto», miró alrededor, al campo, a los animales, al cielo, «tuviera sentido». Aiyana permaneció en silencio. A veces las historias dolorosas solo necesitan espacio para existir. «Tuvimos una niña, Lily».
Era pequeña, pero ya tenía mi terquedad. Y la sonrisa de su madre, Michael tragó duro. Apretó la cerca hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Una noche, hace 3 años, respiró hondo como quien bucea en un pozo del que cuesta salir. Hombres borrachos del pueblo vinieron buscando bronca. Decían que los apaches habían robado ganado. Querían desquitárselo conmigo. Aiyana sintió un escalofrío en la espina. Les dije que no había visto nada, pero su garganta se cerró un instante. Prendieron fuego al granero. Las llamas se extendieron a la casa. No llegué a tiempo. El viento sopló como si la tierra misma lamentara ese recuerdo. Michael se puso la mano en el corazón, donde nadie podía ver la herida, pero donde ella podía sentirla. Entonces juré que nunca más permitiría que alguien entrara en mi vida, porque si no amas a nadie, no pierdes a nadie. Aiyana dio un paso más cerca sin miedo. Con una claridad que venía no de la lógica, sino de su propio historial de pérdidas, dijo: «El dolor es un guerrero cruel. Te convence de que vivir sin sentir es vivir seguro». Pero levantó la cabeza para enfrentarlo a los ojos. «¿Acaso estás vivo si nada te importa?». Michael parpadeó, atrapado por la fuerza inesperada de esa verdad. Ella había visto suficiente oscuridad como para reconocer otra cuando la tenía enfrente. «También yo perdí a mi familia», confesó Aiyana, y fue la primera vez que lo dijo en voz alta en años. «También me prometí no sufrir otra vez. Pero estoy cansada de promesas que me hacen sentir muerta estando viva». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tensión, no era miedo, era reconocimiento. 2 almas rotas por primera vez, admitiendo que todavía quedaban pedazos que podían reconstruirse. Michael inspiró hondo. «No sé si podré enseñarte nada». «Entonces aprenderemos juntos», respondió ella sin titubeo alguno. Los ojos de él se suavizaron apenas, lo necesario para que Aiyana supiera que había ganado algo más que permiso para quedarse. Había ganado la primera grieta en su muro, y por esa grieta empezaba a entrar la luz. El tercer día amaneció con un aire distinto. Aiyana ya no era una intrusa merodeando entre los árboles. Ahora caminaba por el rancho con pasos firmes y propósito claro. Había decidido ganarse ese lugar, no solo ocuparlo. Michael la observaba con disimulo mientras preparaba el desayuno. La joven se movía como si conociera los misterios del silencio. Suave con los caballos, respetuosa al tocar cada herramienta, atenta al entorno como alguien que había sobrevivido a demasiadas emboscadas. «¿Tú cazas?», preguntó él cuando la vio afilando una lanza corta. Aiyana asintió. «Y recojo plantas». «Puedo traer comida». «Aquí usamos armas de fuego», dijo él levantando su rifle. Ella dio un pequeño salto atrás, reflejo inmediato. Le costaba confiar en aquello que había destruido su mundo. «Si no quieres usarlo, no tienes que hacerlo», agregó él rápido, bajando el arma. «Solo dije que es diferente». Aiyana lo miró, intentando comprender por qué aquel hombre, endurecido por la tragedia, se preocupaba por hacerla sentir segura. Pronto se repartieron tareas sin necesidad de demasiadas palabras. Aiyana le demostró cómo reconocer plantas medicinales cercanas al río, dónde encontrar raíces dulces y cómo escuchar el bosque cuando algo va mal. Michael, a su vez, le enseñó a manejar las puertas del corral, a sujetar la soga sin que se enredara, a medir la fuerza justa para que un caballo obedeciera sin dolor. Eran 2 formas de vida tratando de bailar juntas sin pisarse los pies. Las noches traían un silencio más difícil. Michael solía cenar resignado y retirarse al cuarto que ya se había vuelto tumba emocional. Pero ahora, al otro lado de la puerta había alguien respirando, alguien que no pertenecía a sus fantasmas. «¿Quieres un poco más de estofado?», preguntó él una tarde, sorprendido por cómo aquella pregunta escapó de sus labios. Aiyana lo miró con ojos agradecidos y extendió su tazón. No habló, pero el gesto era suficiente para hacer tambalear su rutina de soledad. Los rumores, sin embargo, viajaban más rápido que el viento. En el pueblo, la taberna ya tenía conversación nueva. El ranchero trajo a una apache a su casa. ¿Estará loco? Seguro la quiere como esclava. O peor. Alguien debería ponerle freno, Michael lo sabía. Cada vez que iba a comprar alimento o herramientas, sentía las miradas clavarse en su espalda como clavos ardiendo. Pero lo que más dolía no era el odio ajeno, sino la certeza de que esos mismos hombres habían destruido su vida años atrás. Y ahora buscaban una excusa nueva. Aiyana también lo notaba. El vaquero regresaba silencioso, más rígido, las manos apretadas hasta blanquear los nudillos. No hacía falta preguntar. Ya había visto esa tensión en los guerreros de su pueblo antes de una batalla. Una tarde, mientras reparaban una parte del granero, él dejó caer el martillo y maldijo por lo bajo. Aiyana se acercó sin miedo y tocó su brazo con suavidad. «Tu ira es justa», susurró.
Pero si dejas que te controle, ellos vencen otra vez. El contacto lo sorprendió más que las palabras. Nadie lo había tocado así desde hacía años. Con respeto, con intención de aliviarlo. Se quedaron unos segundos demasiado largos mirándose, como si cada uno intentara descifrar la historia del otro en la mirada. Michael se apartó primero, incómodo con lo que había sentido. «No sé por qué estás aquí, Ayanna», admitió con voz ronca. «Pero este lugar no es seguro para ti». Ella sostuvo la mirada con firmeza. «Tampoco lo es el mundo para mí. Pero aquí», tocó la madera del granero recién reparada. «Puedo construir algo». Michael sintió el peso de esas palabras. Ella no quería limosnas, quería futuro. Una palabra que él había enterrado hacía mucho tiempo. Esa noche, bajo la luz temblorosa de la luna, Ayanna miró el cielo y lanzó un deseo silencioso a los espíritus de sus ancestros. Que este fuera un lugar donde su corazón pudiera descansar. Michael, desde su ventana, la observó en la penumbra. Algo en él se movió como una puerta que empieza a abrirse lentamente, aunque el dueño se niegue. Tal vez la convivencia era el primer paso hacia un destino que ninguno había imaginado. El rancho comenzó a transformarse, no en apariencia, sino en espíritu. Algo invisible se colaba entre los tablones de madera. El simple hecho de que ahora dos personas compartían la carga de la vida diaria. Una mañana, Michael salió al porche con una taza de café humeante. Se detuvo al ver a Ayanna en el corral, inclinada sobre uno de los caballos. Sus manos eran firmes pero delicadas, desanudando una cuerda que había rozado demasiado fuerte el pelaje del animal. El caballo resopló con alivio. Ella le habló en apache, un murmullo armonioso como agua corriendo entre rocas. Michael se sorprendió al darse cuenta de que llevaba un rato observándola sin moverse. Ella levantó la vista y lo atrapó en pleno espionaje involuntario. «¿Qué?», preguntó ella con una sonrisa que estaba empezando a surgir más a menudo. Él desvió la mirada, incómodo. «Nada, solo trabajas bien con ellos. Los caballos entienden el corazón», respondió Ayanna. «Si les das miedo, te devolverán miedo. Si les das paz, serán leales». Michael guardó silencio porque esas palabras le hablaban más a él que a los animales. Con el paso de los días, los dos comenzaron a compartir pequeñas tradiciones sin siquiera planearlo. Ayanna enseñó a Michael a agradecer la comida antes de comer, tocando el suelo con la mano para honrar a la tierra. Michael le enseñó a encender una lámpara de aceite y a mantenerla prendida durante las noches frías. Cuando un pájaro se posó en el techo del establo, Ayanna lo señaló. «Es señal de protección. Significa que este lugar está vivo». Michael no creyó en supersticiones, pero esa noche durmió un poco mejor. Los silencios también cambiaron. Antes eran barreras. Ahora eran puentes. Un día, mientras reparaban una cerca, Michael le pidió: «Enséñame a decir algo en tu idioma». Ella lo pensó un instante y luego pronunció despacio: «Shido-ni». «Tú y yo», él repitió torpe con acento imperfecto. Ella rió por primera vez, una risa limpia, sin el peso del miedo. Michael sintió un golpe cálido en el pecho. Recordar la risa siempre había dolido, porque le recordaba lo que había perdido. Pero esta risa le hacía sentir algo que creía muerto. Esperanza. Una tarde encontró a Ayanna sentada en el porche, observando a la distancia. Tenía una expresión que él empezaba a conocer, una mezcla de nostalgia y alerta. «¿Qué piensas?», preguntó él dejando 2 tazones de estofado a su lado. «Que algún día, quizás un niño juegue en ese campo», señaló con la barbilla hacia la pradera. «Y que yo podría enseñarle lo que sé, mostrarle las estrellas, cuidarlo». Michael se tensó. El recuerdo de su hija lo atravesó como una espina clavada demasiado hondo. «No puedo», susurró. «No puedo pasar por eso otra vez». Ayanna lo miró largo rato, no con juicio sino con comprensión pura. El miedo a amar es peor que perder. Te roba antes de que la vida tenga oportunidad de darte algo. Michael cerró los ojos. Quería rechazar sus palabras, pero no podía. Vivía atrapado en su propia tumba emocional. Ella añadió casi en un susurro: «Yo también tuve miedo, pero quedarme aquí fuese el primer paso para dejarlo atrás». Michael la miró con un conflicto claro en los ojos. Parte de él quería creer, la otra parte temía hacerlo. «No sé si estoy listo», admitió. «Nadie lo está». Ayanna respondió con un leve gesto de hombros. «Solo se intenta». Entonces, sin pedir permiso, apoyó su cabeza en su hombro. Un gesto simple, pequeño, pero en el pecho de Michael se sintió como un trueno. El vaquero estuvo a punto de apartarse, de huir de ese contacto que despertaba sentimientos dormidos. Pero no lo hizo. No esta vez, porque en ese instante, mientras el sol caía y la sombra de ambos se fundía en una sola sobre la tierra,
Michael sintió una verdad que lo asustó más que cualquier pistola o incendio. Estaba empezando a necesitarla. Y quizá, sin darse cuenta, ya estaban formando una familia. La presencia de Ayanna en el rancho ya no era un secreto. El viento llevaba historias, y las lenguas del pueblo se encargaban del resto. Lo que comenzó como murmuraciones pronto se transformó en amenazas veladas. El rumor que se repetía con más fuerza era uno que helaba la sangre. El ranchero está protegiendo a un apache. Si no la entrega, haremos que lo lamente. Pero Michael no dijo una palabra de esto a Ayanna. Creía que podía manejarlo, como había manejado todo en su vida. Solo, una mañana, mientras alimentaban a los caballos, Ayanna notó la tensión en sus hombros. «Tú escondes algo», dijo ella con la claridad de quien ya ha aprendido a leerlo. Michael respiró hondo. «Los hombres del pueblo no les gusta que estés aquí». Ella arqueó una ceja. «Nunca les gustó a los blancos. No entiendes. Esta gente es violenta. Son los mismos que...» Sus palabras se apagaron, pero Ayanna leyó el final en sus ojos. «Los mismos que quemaron tu hogar». Él asintió sin necesitar explicación. «Entonces ya nos conocemos», respondió Ayanna con una calma inquietante. Michael dejó escapar una risa amarga. «No es un juego. Si vienen aquí, no quiero que te arriesgues». «No vine para obedecer», replicó ella cruzándose de brazos. Él la miró, frustrado por la fuerza de esa mujer que no se doblegaba ni ante el miedo. Quizá por eso la necesitaba. Más tarde Michael ensilló su caballo. «Voy al pueblo». «No tardaré. Voy contigo», dijo Ayanna ya dispuesta a montar. «No», replicó él firme. «Si te ven allí, solo empeorará». No hubo discusión. Esa vez ella entendió que algunas batallas se peleaban desde las sombras. Así que se quedó, pero el reloj de su ansiedad empezó a marcar más rápido. En la taberna del pueblo, las miradas lo recibieron como balas. Conversaciones que parecían casuales se callaban al pasar él. El hombre que lideraba el odio, un tal Briggs, alto, corpulento, con ojos fríos como hierro recién afilado, se acercó con una sonrisa torcida. Había cortejado en otro tiempo a la esposa de Michael, y nunca soportó haber sido elegido segundo lugar. «Qué sorpresa verte después de tanto tiempo, Mike», dijo fingiendo cordialidad. «Escuchamos que tienes visita en el rancho». Michael tensó la mandíbula. «Eso no es asunto tuyo». Briggs soltó una risa que no llegó a los ojos. Cuando alguien mete a una india bajo su techo, se vuelve asunto de todos. Los hombres a su alrededor se levantaron de sus sillas formando un semicírculo amenazante. «Escucha bien, vaquero». Briggs acercó su rostro al suyo. «No vamos a permitir que esa salvaje viva entre nosotros. O se va por las buenas, o la sacaremos nosotros». Michael lo empujó con el hombro. «Inténtalo y verás lo que pasa». Briggs lo agarró del cuello de la camisa y le susurró algo que lo dejó helado. Como aquella noche, ¿recuerdas? El fuego, el llanto, las llamadas de auxilio que nadie escuchó. Michael lo soltó de golpe, retrocediendo como si acabara de ver un fantasma, porque lo había visto, el fantasma de su pesadilla. Briggs sonrió. «Esa apache se irá, aunque tengamos que quemar tu rancho de nuevo». Cuando Michael regresó al anochecer, Ayanna estaba afuera esperándolo con un arco en la mano. «¿Qué hicieron?», preguntó ella sin rodeos. «Prometieron venir», respondió él con voz baja. «Y esta vez no vienen a hablar». Ella no necesitó más explicaciones. Se acercó y tomó su mano con firmeza, como quien se mantiene en pie antes de la tormenta. «Que vengan», dijo. «No dejaremos que destruyan esto». Michael tragó saliva. Él había querido protegerla, pero ahora entendía una verdad más grande. Ella lo protegería a él. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, los dos permanecieron despiertos. Michael junto al rifle, Ayanna con su arco. No eran un vaquero y una apache. Eran dos almas heridas, defendiendo el único lugar donde habían vuelto a sentir vida. La guerra que ambos habían intentado dejar atrás acababa de llamarlos a la puerta. La tormenta que rugía afuera parecía un reflejo perfecto del caos en el corazón de Nahila. El rancho del viejo Hargrove estaba silencioso, pero en su interior, la joven apache apenas podía contener el torbellino de emociones que la envolvía desde que había defendido a Daniel frente a su propia gente. Había desafiado una orden implícita: desconfiar siempre del hombre blanco, de sus engaños, de su violencia. Lo que ella hizo era visto como una traición, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Mientras alimentaba a los caballos en el establo, todavía podía sentir la mirada de Daniel sobre ella, un agradecimiento silencioso y profundo que la desarmaba. El hombre la había seguido desde la casa, pero mantenía una distancia respetuosa, como si temiera llegar demasiado cerca de la herida abierta que ella llevaba dentro. «No tenías que hacerlo por mí», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Nahila siguió trabajando, evitando su mirada.
Lo hice por la verdad, respondió con suavidad, aunque por dentro sabía que no era tan simple. Ella había actuado por él, por el hombre que había demostrado más compasión en 2 días que muchos de su propio pueblo en años de hambre, guerra y pérdidas. Daniel dio un paso más cerca. Podrías haber pagado muy caro esa defensa. Su voz sonó cargada de preocupación. No quiero que te lastimen por mi culpa. Nahila apretó la mandíbula. Estaba cansada de que la protegieran de decisiones que ya había tomado. Ella eligió confiar en él. Eligió observarlo con los ojos del corazón y no con los prejuicios que otros querían imponerle. Las decisiones que tomo son mías. Yo cargo con ellas, respondió. Y no temo lo que pueda venir. Daniel bajó la cabeza admirando su fuerza. Podía sentir claramente que aquella joven poseía una valentía que él jamás podría igualar. Y sin embargo estaba dispuesto a intentarlo. Por ella. Más tarde, durante la cena, el ambiente se tensó. El viejo ganadero, con su tosca sinceridad, dejó caer palabras que golpearon con fuerza. La tribu no lo dejará pasar, Nahila. Te consideran una de los suyos, y que lo hayas defendido. Bueno, ya sabes cómo piensan algunos. Los rencores no se olvidan. Nahila lo sabía, y sin embargo no retrocedía. Daniel, al escuchar aquello, apretó el puño contra la mesa. Yo puedo irme. Esta es mi lucha, no la de ella. Pero Nahila lo interrumpió con firmeza. No, si te vas, creerán que tenían razón, que los blancos solo vienen a tomar y huir. Lo miró directo a los ojos. Tú eres diferente. Lo he visto. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de algo nuevo, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Esa noche, mientras la tormenta amainaba, Nahila salió a contemplar el cielo oscuro. El aire olía a tierra mojada y a un futuro incierto. Daniel se acercó lentamente sin querer romper la quietud. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Nahila se tomó unos largos segundos antes de responder. Sí, se giró hacia él. Pero no por mí. Daniel tragó saliva. No sabía si debía acercarse más, pero sus pasos lo llevaron de forma inevitable. No voy a dejar que te pase nada, lo juro. No mientras yo viva. Ella sintió un estremecimiento. No por temor, sino por la solidez de esa promesa. En el rostro de Daniel no había mentira. No había deseo de dominar o poseer. Solo una voluntad inquebrantable de protegerla. De caminar a su lado. Nahila levantó la vista hacia él. Por primera vez no vio al colono blanco ni al enemigo histórico, ni al extraño que debía desconfiar, sino al hombre que estaba dispuesto a enfrentar el mundo por ella. Y en ese momento, supo que ya no había vuelta atrás. Ese lazo que ambos sentían, construido entre peligro, respeto y una conexión que nadie más parecía comprender, ya era más fuerte que el miedo. A la mañana siguiente, el amanecer no trajo calma. La tormenta había dejado el paisaje brillante y tranquilo. Pero dentro del rancho, el aire estaba cargado de una inquietud difícil de ignorar. El viejo Hargrove fue el primero en verlo. Desde la colina, se acercaba un pequeño grupo de guerreros apache, montados a caballo, con el paso decidido de quienes no venían en son de paz. Sus siluetas se recortaban contra el sol naciente como una advertencia. El límite de tolerancia había sido cruzado. Daniel salió al porche con el rifle en mano, pero no lo alzó. No quería iniciar una guerra. Ya había demasiada sangre en ese suelo. Nahila apareció detrás de él, sintiendo que su pecho se contraía con cada paso de los suyos hacia el rancho. Reconoció a uno de ellos. Chaska, un joven guerrero que desde niños la había mirado con una mezcla de rivalidad y deseo. Alguien que siempre había creído que ella sería su esposa, que su destino estaba ya decidido. No soportaría el hecho de que Nahila hubiese defendido a un hombre blanco. Los guerreros detuvieron a sus caballos frente a la entrada. Chaska habló con la autoridad de quien cree estar obrando por justicia. Nahila, regresa con nosotros. Tus decisiones están insultando a tu propio pueblo. Daniel dio un paso adelante, pero ella lo detuvo con una mano firme. Era su batalla, su elección. No insulto a nadie por decir la verdad, respondió Nahila sin bajar la mirada. Él no me ha hecho daño. Ustedes me enseñaron a juzgar por las acciones, no por la piel. El rostro de Chaska se endureció. El hombre blanco siempre lastima. Puede engañarte ahora, pero al final, todos son iguales. Tu madre murió por su culpa. Ya lo has olvidado. Aquellas palabras fueron como un golpe en el alma. Nahila apretó los puños. No lo había olvidado. Nunca lo haría. Pero por primera vez entendía que la historia tenía más de un lado. Que a veces el odio solo era una herida que nadie se había molestado en curar. Mi madre me enseñó a pensar con mi propio corazón, dijo. Y mi corazón me dice que él es diferente. A su lado Daniel sintió una mezcla brutal de emociones, gratitud, culpa y un sentimiento profundo que intentaba negar, pero que crecía sin control. Chaska apretó la mandíbula.
Te lo advierto, Nahila, si eliges al hombre blanco, ya no tendrás un hogar entre nosotros. El silencio cayó como un hacha entre todos. Daniel sintió que se le helaba la sangre. Nahila bajó la mirada un instante, no porque dudara de su elección, sino porque estaba a punto de perderlo todo. Sus costumbres, su lengua, sus raíces, la tierra de su infancia. Pero cuando levantó la vista, ya había tomado su decisión. El hogar no es un lugar, es donde hay verdad, y yo elijo quedarme aquí. Chaska, en un arrebato de furia, intentó avanzar, quizá para tomarla por la fuerza. Pero Daniel se interpuso, rifle en mano, no apuntando al corazón, sino al suelo frente a los cascos del caballo. No daré el primer disparo, pero no dejaré que la obligues, dijo con firmeza. La tensión se volvió insoportable. Los caballos resoplaron nerviosos. El mundo parecía detenerse. Finalmente, el líder apache escupió una maldición en su lengua y tiró de las riendas. Entonces que los espíritus te juzguen. Cuando él te rompa, no regreses suplicando. Mientras los guerreros se alejaban, Nahila sintió las piernas temblarle. Daniel se acercó lentamente, como si temiera que con un movimiento brusco pudiera quebrarse. «Lo siento», susurró él. Nahila lo miró con los ojos empañados, pero en su expresión había orgullo, valentía y una esperanza nueva. «No te atrevas a disculparte. Yo elegí mi camino», y al decirlo, por primera vez se sintió libre, libre de los miedos heredados, libre de un destino impuesto, libre, para descubrir qué era lo que estaban haciendo entre ellos, lo que ambos estaban dispuestos a proteger, a cualquier costo. Los caballos desaparecieron tras la colina, pero la amenaza que dejaron atrás permaneció suspendida en el aire como un mal presagio. Nahila sabía que no se trataba solo de Chaska y un grupo de jóvenes impulsivos. Su elección se había convertido en un conflicto entre dos mundos, y ninguno estaba dispuesto a ceder terreno. El viejo Hargrove, tras observarlo todo en silencio, dejó escapar un suspiro agotado. «Los resentimientos viejos son los que más cuesta enterrar», murmuró, mirando a Nahila con una mezcla de respeto y preocupación. «Desde hoy, este rancho ya no es solo un lugar para vivir, es un campo de batalla». Daniel se volvía para responder cuando un gemido suave llamó su atención. Era Nahila apoyando la mano en su costado. «¿Estás herida?», preguntó él alarmado. Nahila negó con la cabeza, pero su respiración temblaba. «No es el cuerpo», susurró. «Es lo que se siente cuando el alma se parte en dos». Daniel se acercó despacio, ofreciéndole su mano, no para sujetarla, sino para que fuera ella quien decidiera tomarla. Con un gesto tímido pero firme, Nahila entrelazó sus dedos con los de él. No buscaba consuelo. Buscaba no sentir que estaba sola. El resto del día transcurrió en un silencio extraño. Daniel y el viejo reforzaron cercas, revisaron armas, aseguraron el ganado. No porque quisieran pelear, sino porque ahora era posible que tuvieran que hacerlo. Nahila, en cambio, buscó refugio en la pequeña cabaña donde dormía. En el interior había pocas cosas, una manta, una vasija, una ventana diminuta. Tampoco, pero al menos le habían dado la libertad de cerrar una puerta propia. Se sentó en el suelo, observando sus manos. Manos que solían trenzar hierbas para hacer medicina. Manos que cazaron, que enterraron, que hicieron fuego. Manos que, sin proponérselo, estaban construyendo una nueva historia. Mientras acariciaba la piedra de su collar, un recuerdo de su madre, una duda le atravesó el pensamiento. ¿La estaría deshonrando? ¿Se había vuelto demasiado confiada, demasiado ingenua? ¿O tal vez estaba haciendo lo que su madre habría querido? Elegir el amor por encima del miedo. La vida por encima del odio. Afuera escuchó pasos. Daniel se detuvo frente a la puerta de la cabaña, pero no entró. «Nahila, sé que hoy perdiste mucho», dijo a través de la madera. «Pero si alguna vez sientes que quieres volver con los tuyos, yo mismo te acompañaría. No permitiré que nadie te llame traidora». Ella permaneció en silencio al principio. Su corazón latía demasiado fuerte. Finalmente se levantó, abrió la puerta y lo miró a los ojos. «No he perdido nada», corrigió. «Lo que era mío, aún lo llevo dentro». Daniel exhaló. Era la respuesta más valiente que había escuchado. Esa noche el abuelo Hargrove encendió un fuego en el patio y los invitó a sentarse. Con su voz rasposa, comenzó a contarles la historia del primer rancho que construyó y cómo casi lo perdió en una disputa con otros colonos. No era una historia de gloria, sino de supervivencia. Nahila se dio cuenta de que, aunque sus vidas fueran muy diferentes, el dolor que arrastraban era el mismo. Cada uno había perdido un hogar una vez, y quizá ahora estaban creando uno juntos. Antes de irse a dormir, Daniel le habló en un susurro. «A partir de hoy, pase lo que pase, yo estoy contigo,
Nahila sintió que algo se encendía dentro de ella, no una chispa peligrosa e impulsiva, sino un fuego cálido que invitaba a quedarse. Al entrar en su pequeña cabaña, se dio cuenta de algo. No estaba huyendo de su pasado. Estaba caminando hacia su futuro. Y por primera vez ese futuro la ilusionaba. Los días siguientes pasaron con una calma engañosa. Nahila ayudaba a Hargrove con el ordeño, traía agua del pozo, cuidaba de los caballos. Daniel la observaba en silencio, cada vez más consciente de cómo su presencia llenaba de vida aquel lugar que antes se sentía tan vacío. Pero bajo esa apariencia de rutina, ambos sabían que la tormenta aún no había terminado. Una tarde, Nahila subió a la colina cercana para recoger hierbas medicinales. Estaba acostumbrada a la naturaleza como compañía, pero ese día la brisa no le habló con la misma tranquilidad. El viento parecía susurrar advertencias. Daniel la había seguido a cierta distancia. No quería parecer desconfiado, pero tampoco podía ignorar la sensación de peligro constante. Ella sonrió al verlo acercarse. «Pareces un lobo vigilando su territorio», bromeó. «No es el territorio lo que me preocupa», respondió él, sin humor en la voz. Nahila se volvió hacia él, sus ojos profundos como el río tras una lluvia fuerte. «¿Temes que vuelvan?», preguntó. «Lo harán», dijo Daniel mirando el horizonte. «Y cuando lo hagan vendrán más preparados». El silencio cayó entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que obliga a decir la verdad. Daniel tomó aire, como quien se prepara para una batalla más difícil que cualquier otra. «Nahila, cuando te defendiste frente a ellos, arriesgaste todo por mí. Y yo...» Le faltaron palabras. Él, que podía hablar sin miedo ante pistoleros o capataces, ahora se trababa frente a una mujer que lo miraba con absoluta sinceridad. Nahila dio un paso hacia él. «¿Qué quieres decirme, Daniel?», su nombre en labios de ella. Sonaba como algo sagrado. Daniel finalmente la miró de lleno. «Quiero que estés a salvo. Quiero que seas feliz. Quiero...» La voz se le quebró. «Quiero que elijas quedarte. No porque no tengas otro lugar, sino porque tú quieras estar conmigo». Las mejillas de Nahila se calentaron con un rubor que ella no pudo controlar. Durante días había intuido lo que se escondía en su mirada, pero escuchar las palabras era diferente. Ella bajó la vista un instante, luchando con emociones que nunca antes había tenido que nombrar. «En mi cultura, cuando dos almas se acercan, se busca la guía de los espíritus», explicó con suavidad. «Pero mi corazón...» colocó su mano sobre su pecho. «Ya me ha hablado». Daniel esperó conteniendo la respiración. Nahila levantó la mirada, y allí sin miedo dijo las palabras que la cambiarían para siempre. «Yo te elijo a ti». No hubo música, no hubo celebración. Solo dos personas que habían sobrevivido al odio, encontrándose al fin en medio de la nada. Daniel dio un paso y alzó una mano hacia su mejilla, lentamente, en silencio, para que ella pudiera apartarse si se arrepentía. Pero Nahila no se movió. Al contrario, cerró los ojos y se inclinó hacia su caricia. Fue un contacto casi imperceptible, y sin embargo más poderoso que cualquier abrazo. Ella apoyó su frente contra la de él. Su respiración se mezcló con la de Daniel, suave y profunda. «Si me eliges», susurró él, «no tendrás que enfrentarte sola a nada nunca más». «Jamás estuve sola», respondió ella. «Solo necesitaba que alguien me lo recordara». Ese instante fugaz, simple y eterno, les confirmó lo que ninguno se atrevía a admitir en voz alta. Ya no eran dos mundos enfrentados, sino un solo corazón aprendiendo a latir sin miedo. Cuando emprendieron el camino de regreso al rancho, Daniel caminó a su lado, no delante ni detrás, y ella, sin necesidad de tomar su mano, sabía que él siempre estaría allí. El peligro aún acechaba. La tribu volvería. Los colonos no confiarían en ella fácilmente, pero esa noche, al mirar las estrellas, el cielo ya no parecía tan lejos, porque Nahila había encontrado un refugio, y Daniel por fin había encontrado un motivo para luchar. La paz que habían encontrado en lo alto de la colina duró poco. A la mañana siguiente, el viejo Hargrove observó el cielo con el ceño fruncido mientras encendía su pipa. Los cuervos volaban en círculos cerca del río, y eso, en las historias apache, era un mal presagio. Nahila salió de la cabaña con pasos ligeros, intentando aferrarse a la calma que le había regalado el amanecer. Pero cuando vio el rostro del anciano, supo que algo oscuro se acercaba. Daniel apareció detrás con una mano en su cinturón donde colgaba el revólver. Su mirada buscó el horizonte como si pudiera detectar la amenaza solo con olerla en el aire. «Ya están aquí, ¿verdad?», dijo Nahila sin necesidad de que nadie respondiera. Hargrove asintió lentamente. «Los vi cruzar el río antes del alba. Más hombres esta vez, más decididos». La sangre de Nahila se heló. Chaska no se había rendido. No aceptarían su elección tan fácilmente.
Prepararon el rancho para la posibilidad del ataque. Cerraron ventanas, reforzaron puertas, amarraron al ganado en el establo para que no huyera si se desataba el caos. Pero mientras Daniel se ocupaba del rifle y las municiones, Nahila se acercó a él con una determinación diferente en sus ojos. «No quiero que dispares», dijo con firmeza. Daniel giró para verla incrédulo. «Si vienen a llevarte a la fuerza, no voy a quedarme mirando». Ella le tomó la mano, sus dedos cálidos sobre los suyos tensos. «Si respondes con arma, lo que venga después será una guerra. Yo no quiero más sangre. No quiero que mi historia con los míos termine en muerte». Daniel tragó saliva. No podía contradecir su verdad. La amaba demasiado para convertir sus raíces en enemigos eternos. «Entonces, ¿qué quieres hacer?» Nahila respiró profundo, como quien se prepara para caminar sobre fuego. «Hablar. Yo misma me enfrentaré a ellos. Que me escuchen, que me entiendan, o que al menos sepan que no soy una prisionera». El sol cayó a plomo sobre la tierra seca cuando un grupo de jinetes apareció por el camino principal. Esta vez no eran solo guerreros, venían también mujeres, ancianos, incluso el chamán de la tribu. Eso significaba que la decisión sería definitiva. Daniel y Hargrove se quedaron junto a la entrada del rancho, tensos pero desarmados a la vista. Nahila se adelantó hasta quedar sola en el centro del patio. Chaska la miraba con rabia contenida, como un cuchillo afilado resbalando en una garganta. Pero el chamán, con su rostro arrugado como la corteza de un árbol antiguo, la observó en silencio durante largos segundos. Su mirada no tenía odio, sino juicio. «Hija del viento y de la luna», habló el anciano, «tu corazón ha elegido un camino que pocos comprenden. ¿Es verdad que renuncias a tu lugar entre nosotros?» Nahila tragó su temor. Su voz no podía temblar ahora. «No renuncio a mi sangre ni a mis ancestros», dijo con fuerza. «Ellos viven en mí, pero mi vida, mi futuro, está donde hay verdad. Y aquí la encontré». El chamán alzó una ceja. Chaska apretó los puños. «¿Entonces eliges al blanco?», escupió Chaska con veneno en las palabras. Nahila dio un paso al frente. «Elijo a quien me ve como su igual». El murmullo se extendió entre los presentes como un fuego rápido. Daniel sostuvo el aire en el pecho sin moverse. No quería ser el centro, solo el motivo. El chamán levantó su bastón imponiendo silencio. Luego habló mirando esta vez directo a Daniel. «¿Y tú? ¿Cargarás con el peso de proteger su libertad, su espíritu, su lengua, su nombre? ¿Serás hogar para una mujer que ya ha perdido demasiado?» Daniel dio un paso adelante, sin quitar los ojos del anciano. «Juro por mi vida que jamás la haré sentir menos de lo que es. Aquí tiene un hogar y yo lucharé por ella mientras respire». El silencio volvió a dominarlo todo. El anciano apache cerró los ojos, como si hablara con los espíritus en su mente. Finalmente bajó su bastón. «Entonces que así sea. Pero si alguna vez la haces llorar por culpa tuya, no harán falta armas. Vendremos por ti». Nahila sintió que las rodillas le flojeaban. Pero entonces Daniel le tomó la mano. Una decisión había sido tomada. Un puente, antes quemado, había quedado atrás. No eran del todo aceptados, pero tampoco enemigos. Eran algo nuevo, algo que nadie había visto antes, y eso era más poderoso que el miedo. El sol comenzó a descender detrás de las montañas cuando la delegación apache dio media vuelta y emprendió el regreso a su territorio. No hubo abrazos ni sonrisas de aceptación, pero tampoco hubo violencia. Eso, para Nahila, ya era una victoria inmensa. Ella se quedó quieta, mirando cómo sus familiares se volvían cada vez más pequeños, hasta que el polvo levantado por los cascos de los caballos desapareció del camino. Parte de su alma se había ido con ellos, pero otra parte, la parte que quería vivir, cambiar, amar, se quedaba firme en ese rancho que ahora empezaba a sentirse como hogar. Daniel seguía junto a ella sin soltar su mano. Era un gesto simple pero lleno de significado. No la dejaría enfrentar nada sola. El viejo Hargrove se aclaró la garganta, como si le incomodara demasiado todo ese silencio cargado de emociones. «Bueno», gruñó, «si tu gente no va a disparar, supongo que tú deberías quedarte aquí de una buena vez». Era su forma brusca de decir «te aceptamos». Nahila sonrió. Pequeña pero auténtica, el rancho fue recuperando su ritmo. Los días se llenaron de trabajo, risas tímidas y el sonido de la vida regresando poco a poco. Nahila comenzó a enseñar a Daniel y al anciano algunas palabras de su lengua. Les habló de rituales, del poder de las plantas, de cómo leer el cielo y escuchar a la tierra. A cambio, Daniel le enseñó cómo llevar las cuentas del ganado, cómo arreglar una cerca, cómo reconocer una tormenta antes de que apareciera en el horizonte. Aprendían uno del otro. Construían algo juntos, sin prisa. Pero sin duda, una tarde, Daniel guiaba un potrillo nervioso mientras Nahila lo acariciaba suavemente para tranquilizarlo.
La confianza del animal hacia ella era inmediata. «Tienes un don», dijo Daniel, mirándola como si lo estuviera descubriendo nuevamente. «Mi madre decía que si escuchas con el corazón, incluso el animal más asustado puede enseñarte algo», respondió Nahila. Daniel se detuvo. El potrillo también. Y sin planearlo, sus miradas volvieron a encontrarse. «Me enseñaste a escuchar de otra manera», dijo él. «Y lo que escucho ahora es que este lugar ya no es solo mío». Nahila sintió cómo su pecho se llenaba de una calidez inesperada. «Nunca quise invadir nada», susurró. «No invades», negó Daniel con una sonrisa. «Tú perteneces». Ella bajó la mirada con una emoción que amenazaba desbordarse. «No sé lo que nos espera», admitió. «El mundo no es amable con quienes se atreven a unir caminos que siempre han estado separados». Daniel tomó aire. Y entonces habló con una valentía que no necesitó fuerza, solo verdad. «El mundo cambiará. O aprenderemos a vivir en él hasta que lo haga. Pero yo quiero hacerlo contigo». El corazón de Nahila latió con un ritmo nuevo. Uno que decía, «Pon tus raíces aquí». Ella alzó la mano y rozó el pecho de Daniel, justo donde el corazón golpeaba con intensidad. «No conozco los rituales de tu gente», susurró. «Pero si aceptas mis pasos, puedo caminar a tu lado como compañera». Daniel tomó su rostro entre las manos, con un respeto infinito, como si sostuviera una promesa. «Entonces caminemos», respondió. Cuando la noche cayó, el rancho se llenó del sonido del viento entre los árboles. Las estrellas brillaban más que nunca, como si los espíritus estuvieran observando con curiosidad aquella unión improbable. Nahila se apoyó en el hombro de Daniel mientras miraban el cielo. Él la rodeó con el brazo, protegiéndola del frío. Ninguno habló de finales felices ni de peligros futuros. No hacía falta, porque en ese momento tenían algo que ni la guerra, ni el odio, ni la historia podrían borrar: la decisión de elegir el amor por encima del miedo. El valor de construir un puente donde otros solo habían visto un abismo, un rancho, una mujer apache, un hombre que había sido enemigo, y un mañana que por fin se veía posible. Y así, juntos dieron su primer paso hacia él.